versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses serían 1260 días, equivalente a tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Sí? Fíjense lo que encontramos en el versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto nosotros lo encontramos tanto en Daniel 7 como en Daniel 8. En Daniel 7, el pueblo pequeño persigue a los santos. Finalmente, capítulo 7, versículo 22 dice que el juicio que Dios hace en el trono, al anciano de días, está a favor de los santos. Acá se menciona a los santos también. En el capítulo 8 de Daniel se menciona al ejército de los cielos. El pueblo de Dios está representado como el ejército de los cielos. ¿Sí? Acá se dice que blasfema, versículo 6, abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Interesante, los que moran en el cielo, el ejército de los cielos, los que moran en el cielo. Daniel capítulo 7 no menciona el santuario celestial. ¿O sí? Directamente no. Claro, te puedo decir, pero hay un juicio en el cielo y allí está el anciano de días que se sienta en su trono. Sí, es verdad, eso es el santuario celestial. Pero la mención más explícita está en el capítulo 8, donde se menciona, ¿sí?, que el santuario será purificado. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Hasta 2300 tarde de mañana el santuario será purificado. ¿Sí? Bueno, acá se dice que esta bestia, ¿qué hace? Blasfema contra el tabernáculo de Dios. ¿Cuánto nos explica el libro de Apocalipsis? Alrededor, no exactamente, no sabemos exactamente, pero alrededor del año 100 de la era cristiana, ya no existía el templo de Jerusalén, hacía unas 3 décadas que había desaparecido. ¿De qué tabernáculo está hablando entonces el libro de Apocalipsis? Del tabernáculo del cielo, del santuario celestial. Lo que hebreos llaman tabernáculo no hecho por mano humana, es hecho por Dios, ¿verdad? Directamente. ¿Se entiende? Fíjense cómo esta bestia conecta al cuerpo pequeño de Daniel 7, el cuerpo pequeño de Daniel 8 y lo considera esencialmente el mismo poder. No hay diferencia. ¿Sí? Esto nos da a nosotros algunas pistas. Este fenómeno es muy fuerte en el libro de Apocalipsis. Ahora vamos a decir algunas cosas más. En el caso particular de Apocalipsis, nosotros encontramos que tiene una cantidad enorme de alusiones del Antiguo Testamento. Si ustedes cuentan, es difícil, depende de cómo cuenten, ¿no? Porque a veces en un versículo hay varias alusiones del Antiguo Testamento y a veces algunas se pueden separar en varias, a veces se cuentan una, dos o tres. Pero una de las tantas personas que ha tratado de contar esas conexiones con el Antiguo Testamento dice que el Antiguo Testamento es aludido o citado o referenciado en el Apocalipsis unas 505 veces en total. Y de esas 505 veces se hacen conexiones con 28 de los 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Qué significa eso? Que si ustedes quieren entender bien el libro de Apocalipsis, ¿qué deberíamos leer antes? Daniel y todo el Antiguo Testamento, porque hay conexiones con 28 libros del Antiguo Testamento y en realidad hay conexiones además con libros del Nuevo, pero para no complicarle la vida solamente hablamos de la del Antiguo. ¿Sí? De las cuales, de esas 505 conexiones, unas 325 son de los libros proféticos. O sea, de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, por supuesto. Ezequiel y Daniel son los más fuertes, los que más están conectados con el libro de Apocalipsis, pero no los únicos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues si nosotros queremos entender bien el libro de Apocalipsis, debiéramos leer bien toda la Biblia. Empezando por leer bien el Antiguo Testamento y especialmente los libros proféticos del Antiguo Testamento, pero en realidad debemos leerla todo, ¿sí? Porque de lo contrario siempre vamos a tener dificultades para poder entender lo que Apocalipsis nos está diciendo, ¿sí? Ahora, existen unos 404 versículos en el Apocalipsis. Podría haber alguna pequeña diferencia de cómo se cuente, pero aproximadamente son un poquito más de 400 versículos. De esos 400 versículos, 278, o sea, cerca de 3/4, un 70%, vamos a decir así. Un 70% tienen referencias, alusiones, conexiones directas o indirectas con el Antiguo Testamento. O sea, si ustedes quieren leer bien Apocalipsis y entenderlo mejor, empiecen por el Antiguo Testamento.
Elena de White dice, no tengo la cita acá, pero Elena de White dice, creo que en Hechos de los Apóstoles, que el libro de Apocalipsis es el libro que cierra toda la Biblia. En él se encuentran todos los demás libros de la Biblia, se van y se conectan ahí. Dios no, claro, ¿de qué dice? Dios no. Imagínense, ya tenemos referencia a la serpiente, el dragón, la serpiente antigua, Génesis capítulo 3, ¿verdad? Ya lo tenemos referenciado en Apocalipsis. Y en realidad, Apocalipsis, si ustedes lo piensan bien, es la contraparte, especialmente la última parte, es la contraparte de Génesis. Porque Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos muestra cómo Dios crea el mundo, cómo Dios crea al hombre, que coloca como el mayordomo de la creación. El capítulo 3 de Apocalipsis nos cuenta cómo el hombre cae en el problema del pecado y ordena todo el asunto. Los últimos 3 capítulos de la Biblia, de Apocalipsis, justamente, nos muestran la solución de Dios a la erradicación del problema del pecado. El capítulo 19, la última parte, nos presenta la batalla del Armagedón. El Armagedón era el capítulo 16, el capítulo 16 menciona el Armagedón, pero no describe la batalla. La batalla está descrita al final del capítulo 16, entre los versículos 11 y 16. ¿Sí? El capítulo 20 nos presenta el milenio. El problema del mal termina de desaparecer al final del milenio. El juicio frente al trono blanco, allí los muertos son juzgados, ¡pum! ¿No? Desciende la nueva Jerusalén, se trata de atacarla, desciende de nuevo el cielo, desaparece el problema del mal. Capítulos 21 y 22, ¿qué encontramos nosotros? La nueva Jerusalén que ha descendido del cielo con una esposa traída para su marido, y aquí en la tierra, ¿qué ocurre? Cielo nuevo y tierra nueva. Hasta tenemos el propio árbol ¿verdad? De la vida, ¿sí? que desaparece. En Génesis lo tenemos, capítulo 2 está el árbol de la vida, pero después desaparece. O sea, no se habla más de él, ¿verdad? Pero resulta ser que en Apocalipsis desaparece. Ahora nuevamente el ser humano tiene acceso al árbol de la vida. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. O sea, Apocalipsis cierra lo que Génesis inicia. Entonces, nuevamente, si nosotros queremos entender bien Apocalipsis, tenemos que leer toda la Biblia. Porque de lo contrario vamos a entender algunas cosas, pero no vamos a entender bien todo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Captamos la idea, por lo menos en general? Muy bien. Punto número 3 ahora. Fíjense que el primer principio decía que la Biblia es su propio intérprete. Entonces, si yo quiero entender bien Apocalipsis, tengo que entender la Biblia en general, porque de hecho el Apocalipsis hace conexiones con la mayor parte de la Biblia, con la mayor parte del Antiguo Testamento y con buena parte del Nuevo Testamento también. No pusimos ejemplos del Nuevo, porque no tenemos tiempo. Tercer principio, tener en cuenta las características de la profecía apocalíptica que encontramos en la Biblia misma. Yo no voy a describir esto con detalle por una cuestión de tiempo, pero podemos mencionar algunas cosas. ¿Sí? Ya les dije algo al inicio, tenemos que tener en cuenta las características de la profecía apocalíptica en contraste con la profecía clásica o general. Algunas características les menciono. Las profecías apocalípticas, ¿sí? Encuentran un cumplimiento histórico. Encontramos series históricas: Babilonia, Persia, Grecia, Roma, Imperio Romano, ¿verdad? Roma papal, ¿verdad? El juicio final o la purificación del santuario, segunda venida de Cristo, etc. Series históricas, ¿sí? Que tienen una perspectiva de largo alcance, es decir, pueden arrancar, con el caso de Daniel, pueden arrancar así con el capítulo, perdón, por el siglo 6 a.C., la época de Nabucodonosor, y se proyectan hasta nuestra era y todavía faltan algunas cosas por cumplir. ¿Ok? Perspectiva de largo alcance, cumplimiento paulatino. Nosotros no encontramos ese cumplimiento en otros libros, como por ejemplo Jeremías. No encontramos esa perspectiva de largo alcance. Segundo, encontramos lo que se llama el principio día por año. Y esto podríamos dedicar toda una presentación solamente a discutir el principio día por año. Es un tema que a mí me fascina, pero no tenemos tiempo acá para hacerlo. Sin embargo, algunos pueden decir, ¿de dónde hemos sacado? Yo no encuentro ningún versículo en la Biblia que diga principio día por año. ¿Ustedes encontraron uno? Ezequiel. Bueno, está bien. Ezequiel 4:6 nos dice día por año, pero solo que algunos dicen, bueno, está bien. Eso vale para Ezequiel, pero ¿y el resto? ¿Sabes? Nosotros encontramos, no, claro, no con esa terminología, ¿verdad? Usamos esa terminología para referirnos a un principio que encontramos en la Escritura entera. No hay que desesperarse porque no tenemos esa expresión escrita en la Biblia. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ¿verdad? Pero eso no significa el concepto que no sea bíblico. La expresión juicio investigador no aparece en la Biblia, pero en
Y así podríamos mencionar muchas cosas. Acuñamos términos para tratar de englobar un concepto que encontramos en la Biblia. En el caso del libro de Daniel, ustedes van a encontrar ese principio con bastante más nitidez que en otro lado, en el capítulo 9, donde aparecen las 70 semanas. ¿Conocen la profecía de las 70 semanas? Merece un estudio, ojalá que con el pastor Alonia estudien algo de repasen que sea la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas, si ustedes la leen, nos habla de la aparición del Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesús, el Mesías príncipe, ¿verdad? El ungido de Dios. Pero claro, si las tomamos a las 70 semanas como 70 semanas de días, estamos hablando de una profecía que nos habla de un periodo de 490 días. 490 días es más o menos un año y medio, ¿verdad? No llega un año y medio. Ahora, si el profeta nos está hablando de un periodo de un año y medio, la profecía no tiene ningún sentido. La gran mayoría de los intérpretes está de acuerdo en que las 70 semanas, en realidad nos están hablando de las 70 semanas de años, donde cada día, en realidad, es no un día literal, sino un año literal. Un día simbólico, ¿verdad? Pero un año literal. Cuando vamos al capítulo 8 de Apocalipsis, encontramos que hay otro periodo profético. Estamos retrocediendo acá en el capítulo 9, pero ¿por qué retrocedemos? Porque el capítulo 9 es una explicación ampliada del capítulo 8. El capítulo 9 aparece el ángel Gabriel, que ya había aparecido en el capítulo 8, y le dice a Daniel que él le viene a explicar, ¿sí?, algo que no entendió en el capítulo 8, una parte de la visión del capítulo 8 que no entendió. Y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y la palabra que usa para determinar significa también cortadas, están separadas sobre tu pueblo. ¿Separadas de dónde? De algo más grande. ¿Hay un periodo más grande? Sí, el capítulo 8 ya mencionamos un periodo de 2300 días, tarde y mañana, bien día, ¿verdad? O sea que 70 semanas, 490 días, están separadas de un periodo mayor, 2300. Ahora, si las 70 semanas realmente son años, los 2300 días no pueden ser literales, porque no puede ser el pedazo de la torta más grande que la torta. Y el otro día yo comí un pedazo de torta porque mi hija cumpleaños y el pedazo era mucho más chico que la torta, créanme. Era un pedacito así, la torta era grande así. Bueno, eso es lo que pasa acá. Las 70 semanas son el pedazo de la torta cortado de una torta que es grande, de 2300 tarde y mañana. Si entendemos la 2300 tarde y mañana a la luz de este principio, el panorama está clarísimo. Y ustedes pueden decir, ¿qué pasa con el resto de los intérpretes que no usan el sistema de principio de por año? No tienen ni la más pálida idea de qué son las 2300 tarde y mañana. Algunos han tratado de encajar las 2300 tarde y mañana con algún periodo histórico del reinado de Antíoco Epífanes, que algunos han dicho el pueblo que tiene Antíoco Epífanes. No encuentran, se rompen la cabeza tratando de ver cómo encaja, y no hay nada que saber. Y entonces han tratado de decir que en realidad la profecía de 2300 tardes y mañanas debería contarse como 1150 días y no 2300, porque tardes y mañanas componen un día y por lo tanto son 2300 tardes y 1300. Y tampoco encaja porque no hay ningún periodo de 1150 días en el caso de la experiencia de Antíoco Epífanes. Él es verdad que profanó el templo de Jerusalén, pero no fue por 1150 días. Tenemos la información histórica y la información es casi exactamente 3 años. Si ustedes sacan la cuenta, 3 años es menos de 1150 días. Entonces se devanan los sesos pensando, ¿de dónde sale esta profecía? Es muy simple, ustedes aplican el principio de día por año, siguen el principio historicista y el problema está resuelto. ¿Está bien? Podemos después seguir hablando más de esto, pero no tenemos tiempo. Principio de día por año. Tercero, las profecías apocalípticas tienen un solo cumplimiento, no tienen un doble cumplimiento o triple cumplimiento. Vamos a ver que la profecía clásica a veces puede tener un cumplimiento específico en el pueblo de Israel, pero puede tener un cumplimiento más amplio, ¿sí?, en relación al tiempo del fin. Sin embargo, las profecías apocalípticas siempre tienen un solo cumplimiento, no dos. No hay doble cumplimiento. El foco de la profecía apocalíptica está colocado en el tiempo del fin. Son de carácter incondicional. ¿Qué significa eso? Hay profecías del Antiguo Testamento que se referían a la experiencia de Israel, pero que requerían para su cumplimiento que Israel fuera fiel a los términos del pacto que había hecho con Dios. Si Israel no era fiel,
la profecía no se cumplía, o la promesa no se cumplía. Si Israel era fiel, se cumplía. Como Israel no fue fiel, entonces muchas de esas cosas no se llegaron a cumplir, pero entonces pasan a tener una aplicación. Ya vamos a ver eso en relación a la experiencia de la iglesia. Entonces vamos a decir, pero hay doble cumplimiento. Sí, en ese tipo de profecía sí, pero en la profecía apocalíptica no. La profecía apocalíptica nos habla de que Dios tiene un pueblo remanente. No hay otro pueblo remanente. Hay un solo pueblo remanente. ¿Se entiende eso? No es que este es un pueblo remanente, pero un pueblo de otro, y después que salga el otro, y otro. No. El Señor tiene solo un pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo o la fe de Jesús. No hay otro pueblo remanente. Eso es una característica típica de la profecía apocalíptica. Muy bien. Si vamos bien hasta acá, acuérdense del primer principio, ¿sí? ¿Qué dice el primer principio? La Biblia es su propio intérprete. No hay mejor intérprete de la profecía de la Biblia que la Biblia misma, ¿sí? El texto inspirado que el mismo texto inspirado. Entonces, en conformidad con ese principio, vamos al número 4. Al número 4. La profecía del Antiguo Testamento, ¿cómo deben ser interpretadas? Y acá yo les hago una pregunta. Para interpretar las profecías del Antiguo Testamento, e incluso las del Nuevo, ¿no sería bueno tener un ejemplo que Dios mismo nos hubiese dado para seguir? ¿No sería más fácil? ¿Cómo hago yo para interpretar, por ejemplo, el libro de Apocalipsis? ¿Estaría bueno tener un ejemplo de cómo Dios interpreta las profecías? ¿Qué les parece? ¿No sería útil? Si Él lo hubiese dado. Si Él lo hubiese dado. Entonces la pregunta es, ¿lo ha dado? ¿No? Sí. Miren, vamos a hacer la prueba. Quedamos todos pensando también, ¿dónde estará eso? Yo les propongo esto. Vamos a hacer un abordaje deductivo, porque ya lo tenía escrito así, pero podríamos haberlo hecho inductivo, pero como ya tengo la proyección hecha. Las profecías del Antiguo Testamento deben ser interpretadas de acuerdo con la forma en la que las interpreta el Nuevo Testamento. ¿Están de acuerdo con eso? Yo les pregunto, ¿quién reveló el Antiguo Testamento? Dios. ¿Y quién reveló el Nuevo? Dios. Ahora yo les pregunto, nosotros tenemos que interpretar el Antiguo y el Nuevo es más reciente, por supuesto, ¿no? Y a veces tenemos dificultades. Supongamos que nosotros encontráramos en el Nuevo Testamento algunas pistas sobre cómo el mismo texto bíblico interpreta las profecías anteriores. ¿No nos ayudaría eso? Sí. ¿Qué les parece? Sí. Algunos están confiados. ¿Será verdad eso? ¿No nos ayudaría? Sí, y nos ayuda. Claro. ¿Por qué nos ayuda? Porque el Nuevo Testamento también es inspirado. Si el Nuevo Testamento me muestra cómo interpreta el Antiguo, tal vez yo puedo encontrar algunas pistas sobre cómo interpretar el Nuevo y el Antiguo, por supuesto, obviamente, las dos cosas. ¿No les parece? ¿No es razonable? Si la Biblia es su propio intérprete, ¿no sería interesante encontrar algunos indicios de cómo el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo para nosotros tener una pista más segura? ¿Sí o no? Algunos no están convencidos para nada. Creen solo en el Antiguo, no en el Nuevo. El Nuevo inspirado, me aviso por la duda. Por lo menos eso me dijeron a mí. Bueno, fíjense esto, acá estoy haciendo un abordaje deductivo por el tiempo, sin embargo presten atención. Para el Nuevo Testamento, las profecías que hablan de una restauración futura y gloriosa del pueblo de Israel. Ahora vamos a ver un ejemplo. Aunque tuvieran un cumplimiento inicial, o por lo menos parecía que se iban a cumplir inicialmente, ¿sí? Con la reconstrucción del templo en la ciudad de Jerusalén después del exilio babilónico, tienen un cumplimiento espiritual, universal, en el remanente de la iglesia de Dios. Vamos a clarificar esto porque es muy importante. Yo sé que es un poco complejo, pero si ustedes vinieran a una charla sobre cómo interpretar la profecía bíblica, un sábado a la tarde, 3 de la tarde, infiero que tienen por lo menos la motivación suficiente para escuchar un ratito más. Entonces, denle el beneficio de la duda, ¿está bien? Puede ser, aguántense la gana de cabecear. Esta mañana en una oración que hizo el pastor en la iglesia, yo no abrí los ojos. Mi esposa me ayudó.
Dije, no, siempre que tengo que ir a Miraflores. Y acá estamos. Denme el beneficio de la duda, ¿está bien? El pueblo de Israel fue el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Sin embargo, para cumplir la misión que Dios le encomendó, tenía que mantenerse fiel a Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Se mantuvo siempre fiel a Dios? No. No. Basta con leer el Antiguo Testamento para darse cuenta de que eran así. Y en realidad se dividieron el reino del norte y el reino del sur. Los del reino del sur eran así, hasta que desaparecieron, ¿no? Los del reino del norte iban así, ¿no? Y tenían su momento más o menos bueno, y otro momento malo, y otro bueno, y otro muy malo, y otro un poco mejor, y otro pésimo, y así, ¿no? Iban bajando, subían, bajaban un poco más todavía, bueno. No fueron fieles a Dios. Entonces Dios tuvo que permitir que el reino del norte cayera, por ejemplo, en manos de los babilonios. Por eso encontramos a Daniel y sus compañeros donde están, en Babilonia. ¿Ok? No porque Daniel en particular era sigue fiel, pero el pueblo de Israel sí. Dios protegió a Daniel y sus compañeros, pero el pueblo de Israel en general, el pueblo judío en ese momento realmente no fue fiel a Dios. Muy bien, Dios permite que caigan en manos de los babilonios. Sin embargo, ¿promete Dios que los iba a restaurar? Sí, Dios promete la restauración del pueblo de su propio pueblo. Pero esas promesas eran condicionales. Es decir, ellos tenían que volver a ser fieles, ¿sí o no? ¿Lo fueron? A medias, exactamente. A medias. Y cuando llegamos al tiempo del Nuevo Testamento nos encontramos con que cuando viene Cristo, que es el Mesías, los que más debieran haber estado dispuestos a decir, ¡qué bueno, vino el Mesías! Dijeron, no, este no puede ser el Mesías. Lo rechazaron al Mesías. ¿Se dan cuenta de eso? Ahora, resulta que nosotros encontramos profecías en el Antiguo Testamento que nos hablan. Veamos una, Isaías capítulo 60. No vamos a leer todos los textos que están ahí, pero solamente quiero hacer referencia a algunos de estos pasajes. Isaías capítulo 60. Ustedes pueden tomar nota y leer otros textos adicionales. Isaías capítulo 60. ¿Sí? Es más, no tenemos tiempo para leer todo, pero fíjense el versículo 1, 61. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dios está pensando en restaurar al pueblo de Israel. Porque aquí tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Sobre Israel va a ser vista la gloria de Dios. Hagamos un saltito al capítulo 65, versículo 17. Porque aquí yo crearé, ¿qué cosa? Nuevos cielos y nueva tierra. Y de la primera no habrá más memoria ni más vendrá el pensamiento. ¡Wow! ¿Les suena familiar eso del nuevo cielo y nueva tierra? Claro, en el Apocalipsis. Ahora, la pregunta que yo les hago es, ¿esto se cumplió en la experiencia del pueblo de Israel? ¿Cielo nuevo y tierra nueva? No realmente. Pero cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 21, que el texto ustedes deben tener en mente, cielo nuevo y tierra nueva, Dios le está diciendo que esto que no logró cumplirse en la experiencia del pueblo de Israel, su pueblo en el Antiguo Testamento, se va a cumplir, pero en una situación mucho más grande, o sea, en una magnitud mucho mayor, universal, ¿sí? En el pueblo de Dios, pero no solamente el pueblo de Israel, sino el pueblo de Dios en general. La iglesia incluye a aquellos israelitas o judíos que hayan decidido aceptar a Jesús como el Mesías, pero además incluye a todos aquellos que hayan aceptado por fe a Cristo como su Salvador. ¿Sí? A todos aquellos que hayan sido fieles a Dios, en los términos que establece en su palabra. ¿Se dan cuenta? Apocalipsis 21 ya no nos está hablando solamente del pueblo de Israel, nos está hablando de todos los salvos. Esta profecía parece que iba a tener un cumplimiento inicial en la experiencia de Israel, pero Israel no fue fiel. Entonces tiene un cumplimiento en la iglesia. ¿Sí? ¿Algún otro ejemplo? ¿Les puedo mostrar algún otro ejemplo? Vamos a ver más de cosas. Vamos a seguir. Pero como les dije, denme beneficio de la duda todavía. Algunos tienen menos dudas, pero igual. ¿Cuál es el problema básico con el pueblo de Israel? El problema es que rechazan el Mesías. Nosotros ya anticipamos. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Dios se queda sin pueblo? No. ¿Quién pasa a ser el pueblo de Dios? Pueden ser judíos también, pero ya no solamente los judíos. Ahora, esta iglesia incluye a judíos y gentiles. La iglesia en su
Hay una cantidad de ejemplos, actualmente no tenemos tiempo para analizarlo a todos, pero eso significa que las profecías del Antiguo Testamento que se referían a la restauración del pueblo de Israel van a encontrar su cumplimiento en la iglesia. ¿Por qué ocurre esto? Porque las profecías dadas a Israel no eran incondicionales, sino eran condicionales. Se va a tomar en el Nuevo Testamento la terminología que se aplicaba al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento para aplicarlo en el Nuevo Testamento a la iglesia. ¿Ustedes oyeron hablar de los 144.000? Sí. Y algunos dicen 144.000 israelitas de cada tribu, por lo tanto eso significa que son 144.000 judíos. ¿Es verdad? Miren que tiene que haber 12.000 de cada tribu. Si lo tomamos literalmente, algunos dicen eso, no lo toman literalmente. No puede ser literal. ¿Por qué no puede ser literal? Primero porque ya no existen más 2.000 judíos de cada tribu, habría que resucitarlo, digamos, y la Biblia no menciona ninguna resurrección de judíos en especial, de israelitas, 2.000 de cada tribu. Segundo, acuérdense, la terminología del Antiguo Testamento se aplica ahora a la iglesia, ¿sí? La terminología que en el Antiguo Testamento se aplicaba al pueblo de Dios, a Israel, en el Nuevo Testamento se aplica a la iglesia. Entonces, los 144.000 no son un número literal de israelitas que serán el pueblo fiel de Dios en el tiempo del fin, sino que es un número simbólico, 12 por 12, ¿verdad? O 12 por 12.000, que se refiere al pueblo de Dios, leal a Dios en el tiempo del fin. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde sacamos eso de que las profecías del Antiguo Testamento no son incondicionales? Porque hay algunos textos que lo dicen explícitamente, ¿sí? Solamente uno. Tal vez podemos ver Salmo 132, si les parece bien. Podría ser cualquiera de los otros, pero tiempo no nos da. No todas las profecías condicionales tienen alguna cláusula que dará esto, pero el contexto finalmente nos permite entenderlo. Pero en algunos casos sí. Fíjense lo que nos dice Salmo 132, ¿sí? Versículo 10. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de ungido el rostro. Este es probablemente un cántico que el propio David escribe. Entonces David le dice a Dios: no vuelvas de David tu siervo el rostro, ¿sí? El ungido. En verdad juró Jehová a David. Fíjense esto: en verdad juró Jehová a David. Si ustedes hacen un juramento, ¿pueden cambiarlo? ¿Sí o no? Normalmente no, ¿verdad? Para eso hacemos un juramento, justamente, porque decimos que es algo que no vamos a cambiar. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia, o sea, de la descendencia de David, pondré sobre tu trono, si tus hijos te pagan. ¿Qué pasó acá? Hay un juramento, pero hay un sí condicional. ¿Se entiende eso? Salmo 132, versículo 12. Si tus hijos, le dice Dios a David, guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. Dios le dice a David: veo que esas profecías van desde la antigüedad hasta la segunda venida de Cristo, que nos están mostrando que hay un continuo histórico donde no hay lagunas o reinicios. ¿Se entiende? No tenemos una especie de hasta que es relativo, ¿no? Pero como una especie de cambio del pueblo de Dios como ocurre entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo que sí es cierto es que no todos los cristianos del tiempo del fin se mantienen fieles. Se mantiene fiel un remanente. Eso es lo que dice Apocalipsis. Es una minoría. Ahora, ¿quién podría decir? Pero pastor, ¿quiénes son los que forman parte del remanente? Los que guardan el mandamiento de Dios y tienen la fe de Jesús, los que ponen Jesús. Eso lo dice el mismo texto. Y si alguien deja de guardar los mandamientos, pues dejará de ser parte del remanente. Pero eso es una elección mía, no de Dios. Dios simplemente me está diciendo que el remanente que va a llegar hasta el fin es que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La profecía de el Apocalipsis, no, ustedes léanlo, no van a encontrar ningún elemento de condicionalidad. Sin embargo, las promesas o descripciones que encontramos en el Antiguo Testamento, varias veces nosotros vamos a encontrar los sí condicionales. Sí guardar el pacto, sí obedecer el mandamiento. Ahí aparece, pero entonces, y si nosotros no lo guardamos, algún otro cumplirá nuestro rol, porque siempre va a haber alguien que guarde los mandamientos. Siempre Dios tuvo un remanente, incluso en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Cuando Elías dice: porque solo yo he quedado, Elías, cállate la boca. 7.000. Tengo 7.000 que no han durado por
encargate. Todo lo que yo te digo va a salir todo fenómeno. ¿Está bien? Puedo hacer una salvedad más. Es posible, no sé quién te lo pregunta, pero hay algunos que hacen una doble aplicación de las 7 trompetas, como apareció para la pregunta de esto, porque lo quiero aclarar eso. Algunos dicen que no va a haber 7 posteriores plagas, sino 14, porque van a haber 7 antes del fin del tiempo de gracia y 7 después. Las 7 después del fin del tiempo de gracia serían las 7 posteriores plagas, que están en el capítulo 16. Pero las 7 anteriores serían un nuevo cumplimiento de las 7 trompetas que encontramos en el capítulo 8 y 9, y bueno, capítulo 11, versículo 15 al 18 por ahí. ¿Está bien? Ahora, ¿sobre qué base se hace esa doble aplicación? No sé, porque el texto no da ningún soporte para hacer una doble aplicación. Entonces, cuando yo empiezo a hacer las aplicaciones sin soporte bíblico, ¿cuál es el problema? Empiezo a interpretar la profecía a mi gusto. Que parece la interpretación alegórica de Orígenes, ¿no? Que él encuentra en el texto lo que él quiere encontrar y entonces empieza a memorizar el texto. No, yo no puedo interpretar el texto a mi gusto y chévere. Yo tengo que interpretar el texto a la luz de su propio contexto. ¿Está bien? Si el texto no me provee ninguna base para una doble aplicación, no la puedo hacer. Y hay quienes lo hacen, por eso quiero decir la responsabilidad. Gracias. Acá hay otra pregunta. Si el preterismo es el pasado y el historicismo es la cronología de lo que sucedió en el pasado, ¿cuál es la diferencia entre la postura preterista y la postura historicista? Pareciera como que los dos son lo mismo. No, porque el preterismo nos dice que las profecías ya tuvieron todo su cumplimiento en el pasado. Algunos pueden decir que el cumplimiento de Daniel o Apocalipsis llega hasta el siglo I, algunos le van a decir que se cumple hasta el siglo IV o V con la caída del Imperio Romano. Pero lo máximo que llega un preterista es hasta el siglo V de nuestra era. En cambio, los historicistas, o sea, nosotros, pensamos que después del siglo V las profecías se siguen cumpliendo hoy y se seguirán cumpliendo todavía en el futuro. O sea, hay un cumplimiento a través de la historia. El preterismo dice que se han cumplido o con el Antiguo Tulima en el siglo II a.C., o con el siglo I con Nerón, que según que sería el anticristo, o al sur con la caída del Imperio Romano en el siglo V. Hasta ahí. Ahí queda. Ya, Pastor, gracias. Y aquí tenemos la última pregunta. ¿Por qué la necesidad de un santuario celestial? ¿Por qué la necesidad? Eso da para una hora más. Bueno, un seminario sobre el santuario de la cabeza. Miren, el santuario, empecemos por el tipo, ¿sí? El santuario del Antiguo Testamento explica el plan de salvación, ¿sí? En una escala pequeña, ¿sí? A la cual tenían acceso a través de símbolos, básicamente los israelitas, ¿sí? Por supuesto, después con el templo de Jerusalén vinieron otras personas, pero principalmente estaba siendo cumplido del pueblo de Israel. Sin embargo, el plan de salvación a nivel cósmico no es algo que solamente nos interesa a nosotros. Claro, ustedes pueden decir, pero ¿cómo nos enteramos? Bueno, nosotros tenemos la Biblia, de hecho tenemos el Antiguo Testamento que nos explica cómo era el santuario, podemos estudiarlo también, aunque ya no lo tenemos físicamente, pero podemos estudiarlo. Sin embargo, el plan de salvación no es un asunto que solamente es de interés para nosotros. Es verdad que nosotros somos el objeto de la salvación, pero el plan de salvación es un asunto de interés cósmico, porque lo que está en tela de juicio acá no es si nos vamos a salvar o no. Lo que está en tela de juicio acá es el carácter de Dios. ¿Sí? Satanás acusa a Dios de que él es injusto, de que su ley no se puede cumplir. Y entonces hay un juicio en el cielo. ¿Quién de ustedes ha visto el juicio investigador? Ninguno, supongo, a menos que haya sido elevado de prisión o algo así, pero no creo. Yo por lo menos no. ¿Quién ve el juicio investigador? Lo de Dios, por supuesto, pero Dios no necesita ningún juicio. Dios ya sabe lo que nosotros vamos a hacer o no vamos a hacer. Pero ojo, todos los demás seres creados en otros mundos y los mismos ángeles no caídos no son seres omnisapientes como Dios. Entonces necesitan la presentación de la evidencia. ¿Es justo Dios cuando determina quién se salva y quién se pierde? Sí. Claro, es justo, pero ¿cómo lo
Ahora, ¿cómo podría dar el sector? Pero pastor, sí, eso es el juicio investigador para el santuario celestial, nosotros no lo vemos. ¿Cómo vamos a saber? Por eso en el milenio también hay otro juicio, donde los que no hemos visto lo que ahora ocurre en el juicio investigador, lo podremos ver durante el milenio. Los que ya lo vieron ahora, los ángeles, por ejemplo, ahora no tienen problema, ellos ya están viendo la evidencia, pero nosotros no la vemos. ¿Se entiende? Entonces, cuando vayamos al cielo, nosotros también podremos dilucidar con el espíritu que tengamos. Por eso es necesario un santuario en el cielo donde Cristo intercede por nosotros. Acuérdense que la salvación no se circunscribe a la cruz. La expiación, porque el sacrificio de Cristo es un sacrificio expiatorio, la expiación no se acaba con el sacrificio, continúa con la intercesión. Cuando un sacerdote en el Antiguo Testamento ofrecía el sacrificio tomado de la sangre, si ustedes lean Levítico, por ejemplo, 1 al 7, tomado de la sangre, y dice el texto que hacía expiación. Uno dice, pero ya hizo sacrificio. Sí, pero iba a rociar la sangre, por ejemplo, en los cuerpos del altar, o en el altar del incienso, o asperjaba la sangre frente al lugar santísimo, hacía expiación. ¿Por qué? Porque la intercesión era parte del proceso. La expiación no es solamente un sacrificio sustitutorio. La expiación es el plan completo de Dios para erradicar el problema del pecado. Y para erradicar el problema del pecado, no hace falta solamente que un grupo de creyentes que acepten a Cristo como su Salvador vayan al cielo. Lo que hace falta es que nadie tenga más ganas de pecar nunca más en la historia del universo. Y para que eso no pueda ocurrir, el Señor nos tiene que sacar la duda de la cabeza a todos. Se la está sacando ahora a los ángeles y a los seres de otros mundos, y en el milenio nos la sacará a nosotros, y cuando ya nadie más tenga duda, entonces ahí se acaba el mundo. ¿Se entendió? Acuérdense que nosotros tenemos libre albedrío. Entonces Dios no puede decir, bueno, para erradicar el problema del mal vamos a hacer así, se acaba el libre albedrío y punto. Dios no puede erradicar el libre albedrío, no seremos más seres humanos. Entonces la única alternativa que Dios tiene es sacarnos a todos la duda. Eso es lo que está haciendo Dios, y por eso hace falta un santuario en el cielo donde Cristo intercede por nosotros y donde se realiza el juicio investigador. Muy bien, pastor, muchísimas gracias. Creo que está ampliamente respondida esta pregunta.